Un hombre negro viudo compró por 20 contos de reis como último artículo del día una joven de 19 años que estaba siendo ofrecida en una subasta por su propio padre y madre. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. ¿Puede el destino de una persona ser sellado en una plaza polvorienta, bajo el sol inclemente, al precio de unas cuantas monedas? Imaginen un instante en que la dignidad humana es tasada como mercancía y un alma joven, marcada por la traición más cruel, es ofrecida al mejor postor. Esta es la historia de cómo un acto de desesperación y una compra inesperada desataron una tormenta de consecuencias impredecibles, alterando para siempre la vida de dos extraños y el corrupto corazón de un pueblo. Prepárense para un viaje intenso hacia la redención y la justicia, donde el valor de una vida se mide en coraje, no en oro. En la plaza de Vila Serena, el aire vibraba con una tensión palpable, una mezcla de calor sofocante y la sordidez del espectáculo que estaba a punto de culminar. Clara, con apenas 19 años, permanecía sobre el improvisado tablado, su mirada clavada en el suelo polvoriento para no encontrar los ojos curiosos o lascivos de la multitud. Un hematoma violáceo en su mejilla, recuerdo reciente de la brutalidad paterna, era un testimonio mudo de su calvario. Sentía cada susurro, cada risa contenida, como latigazos. Sobre su piel, ya herida, la vergüenza la consumía, pero bajo ella, una chispa de rabia impotente se negaba a extinguirse por completo. Una pregunta silenciosa, gritando por qué sus propios padres la habían arrastrado a tal abismo de humillación. Sus progenitores, figuras sombrías y endurecidas por una avaricia que había suplantado cualquier atisbo de afecto, observaban la escena con una impaciencia mal disimulada. 20 contos de reis era el precio inicial, una cifra irrisoria que reflejaba más su desesperación por deshacerse de ella que cualquier valor atribuido. Para ellos, Clara no era más que el último artículo del día, una boca menos que alimentar, una oportunidad de obtener unas monedas que aliviaran su propia miseria autoinducida. El recuerdo de una infancia, donde alguna vez existió un mínimo de ternura, se había desvanecido, reemplazado por la cruda realidad de ser una carga, una pieza en un juego cruel dictado por la codicia y la indiferencia más absoluta. Entre la muchedumbre heterogénea destacaba la figura de Elías, un hombre de 42 años, cuya piel oscura contrastaba con las vestimentas sencillas, pero limpias. Viudo y curtido por años de lucha solitaria contra el desprecio y la marginación. Había logrado con esfuerzo indecible la escritura de una pequeña parcela de tierra, su único bastión de dignidad. Observaba a Clara, y en sus ojos profundos no solo había indignación, sino también el eco de un dolor antiguo, el recuerdo persistente de sus propias humillaciones. Sabía lo que era ser tratado como menos que humano, y esa certeza ardía en su pecho como una brasa incandescente, avivando una furia contenida que luchaba por no desbordarse ante la injusticia manifiesta. La voz monótona del subastador resonaba, detallando las supuestas virtudes de la mercancía fuerte, obediente, joven. Cada palabra era una nueva afrenta a la humanidad de Clara. Elias apretaba los puños, sintiendo como la sangre le hervía. La multitud, una amalgama de curiosidad morbosa y desdén apenas velado, murmuraba. Algunos hombres, con miradas calculadoras, ya preparaban sus ofertas, visualizando en ella no una persona, sino una oportunidad, un objeto para satisfacer sus caprichos o necesidades. El aire se volvía más denso, cargado con el olor a polvo, sudor y una tristeza innombrable que nadie se atrevía a reconocer abiertamente, una tristeza que envolvía a la joven en el tablado y contagiaba a quienes aún conservaban un ápice de compasión. Señor Valerio, un comerciante local conocido tanto por su avaricia como por sus intenciones turbias hacia las jóvenes desamparadas, abrió la puja con 25 contos, una sonrisa socarrona dibujada en su rostro. Su oferta fue seguida rápidamente por la de Coronel Borges, un temido facendeiro de reputación brutal y mano de hierro, quien elevó la cifra a 30 contos, su voz resonando con una autoridad
que no admitía competencia. Clara tembló visiblemente al escuchar sus nombres, consciente de lo que representaban. Cada oferta era una cadena más que la ataba a un destino de servidumbre y posible abuso. Un futuro que su mente se negaba a imaginar por completo, temiendo que la sola visualización la quebrara. Elias sintió el peso de la decisión aplastándolo. 30 contos era casi todo lo que poseía. Ahorros de años de sudor y sacrificio extremo, destinados a comprar semillas para salvar su pequeña cosecha tras una sequía devastadora. Perder ese dinero significaba arriscar la tierra que tanto le había costado conseguir, la única prueba tangible de su valía en un mundo que se la negaba constantemente. Cerró los ojos un instante, la imagen de su difunta esposa y su pequeño hijo acudiendo a su mente, recordándole por qué luchaba. Pero al abrirlos y ver el terror puro en los ojos de Clara, algo dentro de él se rompió, una barrera de autopreservación que se dio ante una empatía arrolladora. No era solo por ella, comprendió Elias, en una epifanía dolorosa. Era por todos los que, como él, habían sido despojados de su humanidad, por cada insulto soportado, por cada puerta cerrada. Una mezcla de rabia y una determinación férrea creció en su pecho, ahogando el miedo a la ruina. No podía quedarse callado. No esta vez. Mientras el subastador preguntaba por una oferta superior, Elias irrumpió. 50 contos. Su voz firme atravesó el bullicio como un trueno, silenciando a la multitud. En un instante, decenas de rostros se giraron hacia él, cargados de asombro y un desprecio apenas contenido. Un hombre negro desafiando las reglas no escritas de Vila Serena era un acto de rebeldía intolerable. El padre de Clara, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación de ver su mercancía disputada por alguien a quien consideraba inferior, abrió la boca para protestar, su desprecio tan evidente que casi se podía tocar. Pero antes de que pudiera articular su insulto, Elías se adelantó, su postura erguida a pesar de la presión de las miradas hostiles. 70 contos. En oro, ahora mismo, proclamó, su voz aún más fuerte, dejando claro que no estaba jugando. La plaza quedó petrificada. El subastador, desconcertado pero ávido de la comisión, golpeó el martillo rápidamente antes de que alguien pudiera reaccionar. Clara levantó la mirada por primera vez, sus ojos encontrándose con los de su inesperado salvador, vacíos de esperanza, pero con un atisbo de incrédula sorpresa. Mientras se alejaban de la plaza de Vila Serena, el murmullo de la gente se convertía en un eco de indignación y burla. Frases como «vendido», «aún» o «esto no va a terminar bien» resonaban como cuchillos en el aire caliente. Elias, consciente de las miradas que lo atravesaban como dardos, mantenía la cabeza alta, aunque cada paso pesaba más que el anterior. Sentía el juicio de toda una comunidad que lo consideraba un intruso, alguien que había osado romper las reglas invisibles de su mundo. El peso de su decisión era inmenso, no solo por el dinero perdido, sino por el desafío lanzado a las estructuras de poder del pueblo, un desafío que intuía no quedaría sin respuesta. A su lado, Clara caminaba un paso detrás, no por voluntad propia, sino por un hábito de sumisión profundamente arraigado tras años de maltrato. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. ¿Qué clase de vida la esperaba ahora? La desconfianza era su única compañera constante. No confiaba en nadie, ni siquiera en el hombre que acababa de comprarla. El polvo del camino se alzaba bajo sus pies, descalzos, cada partícula pareciendo querer borrar cualquier atisbo de esperanza. Su mente repasaba una y otra vez la escena del leel, la humillación, el miedo, y ahora la incertidumbre de un futuro incierto en manos de un completo desconocido, un hombre de color en una sociedad que despreciaba a ambos. Al pasar por el almacén del pueblo, el señor Valerio, el comerciante que había pujado por ella, escupió al suelo con un desdén ostensible. 70 contos es demasiado, por algo que no vas a conservar por mucho tiempo, gritó con una sonrisa venenosa, asegurándose de que todos a su alrededor
escucharan la amenaza velada. Sus palabras eran un recordatorio brutal de que, en Vila Serena, el poder no residía en manos de los justos, sino de aquellos que podían comprar el silencio o la complicidad. Elias no respondió, pero su mandíbula se tensó perceptiblemente. Sabía que ese comentario no era solo una provocación, sino una promesa de problemas futuros, una advertencia de que su acto de rebeldía tendría consecuencias. Clara bajó aún más la mirada, sintiendo cómo su valor se reducía a números y palabras crueles. La humillación ardía en su pecho, pero no había espacio para lágrimas, solo para una determinación fría de sobrevivir, de resistir. El miedo era un nudo constante en su estómago, pero también lo era una extraña curiosidad hacia el hombre que caminaba a su lado. ¿Por qué había gastado una fortuna en ella? ¿Qué esperaba a cambio? Las respuestas que se le ocurrían eran todas sombrías, aprendidas de la dureza de su corta vida. No podía permitirse la ingenuidad de creer en la bondad desinteresada, pues nunca la había conocido. Al llegar a la carreta, estacionada a las afueras de la plaza, Elias ayudó a Clara a subir, notando el leve temblor de sus manos. No era miedo hacia él específicamente, percibió, sino algo más profundo, a la certeza de que su vida, una vez más, no le pertenecía. En la mente de Clara, cada toque, cada palabra, era una posible trampa, una nueva forma de sufrimiento disfrazada de aparente amabilidad. Elias lo sintió y, con voz baja, casi un susurro, le aseguró: no te voy a hacer daño. Tienes mi palabra. Era una promesa simple, pero cargada de una sinceridad que ella no estaba segura de poder creer, aunque una parte de ella anhelaba desesperadamente hacerlo. Los ojos de Clara se alzaron por un instante, buscando en los de Elias alguna señal de verdad, alguna fisura en la máscara de serenidad que él proyectaba, pero todo lo que encontró fue un cansancio similar al suyo, el de alguien que también había cargado un peso insoportable durante demasiado tiempo. La carreta comenzó a moverse, alejándose del centro de la villa bajo las miradas hostiles de los curiosos que aún se demoraban. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella de repente, su voz cortante, sin rodeos, como si no tuviera paciencia para juegos o mentiras. Quería entender. Necesitaba una razón que no la hiciera sentir como un simple objeto de capricho. Elias no respondió de inmediato, dejando que el traqueteo de las ruedas sobre el camino pedregoso llenara el silencio tenso entre ellos. Finalmente, con la mirada fija en el sendero polvoriento que se extendía ante ellos, dijo: porque sé lo que es que te traten como si no valieras nada. Sus palabras no buscaban compasión, sino que eran una verdad cruda, arrancada de un pasado que aún lo perseguía con la persistencia de una sombra. Para Clara, esa respuesta no era suficiente para disipar sus temores, pero algo en el tono grave y resignado de su voz le hizo contener más preguntas, al menos por el momento. Una minúscula chispa de duda comenzaba a formarse en su interior. ¿Y si él no era como los demás? Mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, nadie notó el pequeño objeto metálico que Clara escondía con celo dentro de su zapato gastado. Era un secreto, algo que había guardado con sumo cuidado durante semanas, un fragmento de su pasado que no estaba dispuesta a soltar, quizás su única ancla en un mar de incertidumbre. Su mirada se desvió por un instante hacia una figura oscura que observaba desde un callejón al borde del camino. No hubo gestos, solo un intercambio de miradas que duró un segundo, pero que cargaba un mensaje tácito que solo ella entendía, un pacto silencioso en medio de la desolación. Elias, a su lado, no se percató de nada, perdido en sus propios pensamientos sobre cómo iba a enfrentar las represalias que seguramente vendrían y cómo podría proteger a la joven sin poner en riesgo lo poco que le quedaba. La carreta seguía su rumbo, pero el aire entre ellos estaba cargado de preguntas sin responder y secretos que aún no estaban listos para ser revelados. La cabaña de Elias estaba a unos 10 kilómetros de Vila Serena, escondida entre campos secos y un pequeño grupo de árboles retorcidos por la sequía. Cuando llegaron, el sol ya se había escondido tras el horizonte, dejando la tierra bañada en un azul profundo y frío, presagio de la soledad
del lugar. Clara bajó de la carreta con pasos cautelosos, sus ojos recorriendo cada rincón de la modesta propiedad, como si buscara una trampa oculta. El lugar era humilde, pero extrañamente cuidado, en la cabaña en sí. Un galpón desgastado por el tiempo, y un pozo de piedra, rodeado por un huerto, que la sequía había maltratado sin piedad. En su mente, cada detalle era una posible amenaza o una vía de escape. No confiaba en ese lugar, ni en el hombre que lo habitaba. El silencio de la noche, solo roto por el canto lejano de algún grillo, aumentaba su inquietud, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. «Es aquí», dijo Elías con voz tranquila, mientras descargaba un saco de la carreta. «No es gran cosa, pero es mío. Nadie vendrá a molestarte». Sus palabras buscaban ser reconfortantes, pero Clara no se dejó engañar tan fácilmente. Permaneció a unos pasos de distancia, su cuerpo tenso, sus pensamientos girando en torno a una sola idea, a la libertad. O al menos, la supervivencia. No sabía si ese lugar sería una jaula diferente o algo más, pero no iba a bajar la guardia. Sus ojos medían distancias, calculaban caminos, mientras el viento nocturno traía el aroma seco de la tierra y el temor a lo desconocido la invadían. Él le indicó la cabaña. «Hay un cuarto en la parte de atrás», continuó, señalando hacia la casa con un gesto casual. «Era de mi hijo. Tiene un cerrojo por dentro, si eso te hace sentir más segura». La mención de un hijo hizo que Clara frunciera el ceño, una chispa de curiosidad rompiendo momentáneamente su muro de desconfianza. «¿Un hijo? ¿Dónde estaba ahora?». Antes de que pudiera preguntar, él respondió con una crudeza que no admitía lástima. «Murió con su madre, de fiebre, hace 2 sequías. Tenía 5 años». Sus palabras cayeron como piedras pesadas y frías, pero no había autocompasión en su voz, solo una aceptación que hablaba de heridas antiguas y profundas. Clara no supo qué sentir. Por un momento, el dolor ajeno la distrajo del suyo propio, una extraña conexión en la desgracia. Pero pronto volvió a encerrarse en sus pensamientos recelosos. Ese hombre tenía su propia historia, sus propias pérdidas, pero eso no significaba que ella pudiera confiar en él ciegamente. Dentro de la cabaña, un candil encendido sobre una mesa rústica iluminaba el espacio con una luz tenue y parpadeante. Clara notó de inmediato que alguien había estado allí recientemente. El fuego en el pequeño fogón no se enciende solo. Su cuerpo se tensó, cada músculo listo para la acción, mientras su mente imaginaba posibles peligros escondidos en las sombras. Elías percibió su reacción y con un gesto calmado dijo: «Espera aquí». Inspeccionó la casa rápidamente, sus movimientos seguros y familiares, antes de regresar con una explicación. Doña Amelia, una vecina, dejó unas tortas de maíz. El nombre hizo que Clara alzara una ceja, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. «¿Doña Amelia? ¿La partera?», preguntó con cautela, la sorpresa tiñendo su voz. Elías asintió, también sorprendido por la reacción de ella. «Ayudó a mi madre una vez», añadió Clara sin ofrecer más detalles, un recuerdo amargo agitándose en su interior, pero lo reprimió con la misma fuerza con la que contenía sus miedos. «Conozco a doña Amelia desde hace años», explicó Elías, mientras preparaba un plato con las tortas dejadas por la vecina. «Es de las pocas personas en estas tierras que no juzgan por el color de la piel o el grosor de la billetera». Clara lo escuchaba en silencio, sin moverse de su lugar cerca de la puerta, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. Sus ojos recorrían la cabaña en estanterías improvisadas con libros desgastados, una mesa antigua pero bien cuidada, todo ordenado con un esmero que no esperaba de un lugar tan humilde. No era el refugio de alguien derrotado, sino de alguien que se aferraba a su dignidad con uñas y dientes. En su mente, una duda comenzaba a formarse, sutil pero persistente. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un simple campesino o algo más? Pero no podía permitirse confiar, no todavía. La noche afuera susurraba peligros y ella sabía que debía mantenerse alerta. A la mañana siguiente, Clara despertó en el pequeño cuarto trasero, con el cerrojo aún echado. Al salir, encontró la cabaña vacía y la puerta principal abierta
de par en par. Esa libertad inesperada la desconcertó profundamente. Por la ventana vio a Elías en el huerto seco, luchando por salvar unas plantas marchitas, con agua de un pozo cercano. Sus movimientos eran metódicos, pero cargados de una frustración palpable. Clara lo observó por un momento, debatiéndose entre la desconfianza arraigada y una curiosidad creciente. ¿Por qué no la había encerrado? ¿Qué ganaba con toda esta aparente amabilidad? Su mente, siempre alerta, le decía que no bajara la guardia, pero la situación la desarmaba. El sol ya calentaba la tierra, y el silencio del lugar solo aumentaba su inquietud. Decidió aprovechar la soledad para buscar respuestas. Recorrió la cabaña con pasos sigilosos, revisando cada rincón en busca de algo que le diera una pista sobre las verdaderas intenciones de su supuesto salvador. Alguna señal que confirmara sus peores temores o, quizás, que los desmintiera. No encontró dinero ni objetos de valor que sugirieran riqueza oculta, pero sí algo que la detuvo en seco: un libro de leyes del imperio, lleno de marcas y notas escritas con una caligrafía cuidadosa y erudita. A su lado había un puñado de cartas firmadas por alguien llamado Profesor Machías, provenientes de una facultad en la capital. Clara frunció el ceño, intentando entender qué significaba todo eso. Un hombre como Elías, en un lugar como este, estudiando leyes. Sus pensamientos se arremolinaban con preguntas sin respuesta cuando un ruido la sacó de su concentración. El sonido de cascos de caballo acercándose la hizo congelarse. Su corazón latió con fuerza. Desde la ventana vio a 3 jinetes llegar a la propiedad. Reconoció de inmediato a 2 de ellos: el señor Valerio, el comerciante que había pujado por ella, y el coronel Borges, el facendeiro de mirada cruel. El tercero era un hombre bien vestido, el doctor Quintelá, el nuevo juez, con un aire de cortesía fingida que no alcanzaba sus ojos fríos. Clara se escondió tras la cortina, su respiración acelerada mientras el miedo la envolvía. Sabía lo que esos hombres significaban: problemas, poder y una amenaza inminente. Afuera, Elías dejó caer la azada y caminó hacia ellos, con una calma que parecía desafiar el peligro que se avecinaba. «Buenos días, Elías», dijo el señor Valerio con una sonrisa falsa, desmontando con aire de superioridad. «Vinimos a presentarle al doctor Quintelá, el nuevo juez de la comarca». El hombre elegante inclinó la cabeza, pero sus ojos escudriñaban la propiedad. «He oído mucho sobre usted», dijo con voz melosa. «Estamos haciendo una inspección de las tierras para actualizar los registros oficiales». Su tono era educado, pero cargado de una intención que ponía los nervios de punta. Elías se mantuvo firme. «Mis impuestos están al día», respondió secamente, cruzando los brazos. El coronel Borges soltó una risa burlona. «No se trata de impuestos, Elías, se trata de utilidad. Una tierra que no produce puede ser confiscada». Las palabras eran una amenaza abierta. Clara, oculta, sintió un nudo en el estómago. No solo la querían a ella, también querían quitarle todo a este hombre. Por la tarde, doña Amelia llegó en una carreta, trayendo provisiones y un pequeño paquete de semillas. Elías la recibió con respeto, mientras Clara observaba recelosa. Algo en la presencia de esa mujer le resultaba extrañamente familiar. «El nuevo juez estuvo en 5 propiedades hoy», informó doña Amelia en voz baja. «Todas de gente como nosotros, o de forasteros sin respaldo». Sus ojos se desviaron hacia Clara, examinándola con una mezcla de curiosidad y compasión, como si pudiera leer las cicatrices invisibles. Elías asintió con gravedad. «¿Y esto?», continuó doña Amelia, sacando un sobresellado de su delantal y entregándoselo a Elías con discreción. «Llegó hoy por el telégrafo. Me pidieron que lo trajera sin llamar la atención». Elías tomó el sobre, su expresión endureciéndose al instante. Mientras leía, su rostro se volvió una máscara de seriedad. Clara sintió la tensión emanar de él. ¿Qué podía ser tan importante? El silencio se hizo denso. «Niña», dijo él de repente, volviéndose hacia Clara con una mirada que no admitía evasivas. «Necesito que me cuentes todo lo que escuchaste en las conversaciones de tu padre con cierta gente influyente de la villa». Las palabras
La golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo sabía él de eso? Su corazón latió con fuerza, un nudo de miedo y recuerdos formándose en su garganta. No quería revivir esos momentos, las voces conspiradoras, los secretos que la habían puesto en peligro, pero la intensidad en los ojos de Elías le decía que no había espacio para mentiras. «Oye, niña», intervino doña Amelia con tono cálido pero firme, «¿no eres la primera que intentamos sacar de las garras de esa familia?» La revelación hizo que el suelo, bajo los pies de Clara, se tambaleara. De repente, la compra en la plaza, la actitud de Elías, la presencia de doña Amelia, todo comenzaba a encajar. Había un propósito mayor, algo que la involucraba de una manera que no había anticipado. El pequeño objeto metálico en su zapato pareció quemarle la piel. Finalmente, bajó la mirada, sabiendo que su silencio ya no era una opción. En Vila Serena, los rumores corrían como el viento en el hombre negro que osó comprar a una joven blanca. Visitas sospechosas a su cabaña, la cercanía de un ferrocarril que conectaría la comarca con minas recién descubiertas. Nadie notó la desaparición de un pequeño cuaderno de tapa roja de la casa de Don Ramiro, el hombre poderoso de la villa, ni los mensajes cifrados enviados por telégrafo en la madrugada. La revolución no siempre comienza con un estruendo. A veces se teje en susurros, en reuniones secretas. Clara empezaba a entenderlo. Días después de la visita del juez, un temporal inesperado azotó Vila Serena. Bajo ese caos, nadie vio a una figura menuda deslizarse por los callejones traseros de la intendencia, envuelta en una capa oscura. Clara, a quien todos creían encerrada, había encontrado un propósito. El objeto metálico, una llave pequeña robada semanas atrás a su padre, quien a veces trabajaba para Don Ramiro, abrió una puerta que no debería haber cruzado. Su respiración era rápida, su mente un torbellino de nervios y decisión. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Elías entraba en la estación de telégrafo. Empapado, el operador, un joven de mirada esquiva, pero con simpatía por los marginados, le hizo un gesto sutil. «La línea está libre para la capital», murmuró. Los dedos de Elías trabajaban con precisión, enviando un mensaje cuidadosamente planeado. Sabía que cada palabra era un riesgo, pero también una chispa que podía encender un fuego mucho más grande. No había espacio para duda. Había luchado demasiado tiempo para rendirse ahora. La lluvia golpeaba las ventanas, como intentando ahogar el sonido de un plan en marcha. La noche parecía interminable. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a brillar sobre Vila Serena, un grupo de hombres influyentes, con Don Ramiro a la cabeza, se reunió en el almacén del señor Valerio. Sus rostros tensos, como que desaparecieron. Ciceo, Don Ramiro, pálido y ira. «Esos documentos no se esfuman solos». El doctor Quintelá, el falso juez, intentaba mantener la compostura, el sudor en su frente traicionándolo. «Estaban bajo llave», aseguró con voz trémula. «Nadie más tiene acceso». Los demás intercambiaron miradas de desconfianza, sabiendo que alguien había traicionado su círculo de corrupción y poder mal habido. Lo que no podían imaginar era que, en ese mismo momento, copias de esos documentos, que detallaban la apropiación ilegal de tierras y el desvío planeado del ferrocarril, estaban siendo clavadas en lugares públicos del pueblo por manos anónimas, pero decididas. Clara, junto con aliados inesperados que doña Amelia y Elías habían cultivado en secreto durante meses, había encendido una mecha que pronto haría estallar toda la podredumbre que habían tejido durante años. La joven había pasado la noche anterior, con la ayuda del joven telegrafista, haciendo las copias y organizando su distribución al amanecer. Un riesgo calculado que ahora ponía a prueba su valor. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 10 de la mañana, un silbido agudo resonó en Vila Serena. Un tren especial, diferente a los habituales cargueros, llegó a la pequeña estación con un traqueteo que atrajo a los curiosos. De él descendieron 3 hombres de trajes impecables, un representante de la Compañía Ferroviaria Imperial, un fiscal de la provincia y un periodista de un importante diario de la capital. Sus rostros serios anticipaban que no estaban allí por una visita de cortesía. Elías los esperaba en el andén,
con una calma que escondía la tormenta de emociones en su interior. Sabía que este era el momento culminante. Mientras los guiaba por la calle principal, el pueblo comenzaba a arremolinarse, atraído por los panfletos pegados en las paredes, que denunciaban la red de corrupción. El aire vibraba con un murmullo de asombro y rabia contenida. «Todo esto es mentira», gritó don Ramiro, emergiendo de la puerta del almacén, con el rostro enrojecido de furia. Su voz intentaba imponer autoridad, pero había un temblor en ella que no podía ocultar. «Son calumnias, inventos de invidiosos», añadió, mientras la multitud lo observaba con una mezcla de incredulidad y creciente desprecio. El poder que ostentaba comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. El fiscal, con una cortesía gélida, respondió: «Incluso su firma en cada página de los documentos, señor. ¿O acaso también es falso el mapa que muestra cómo planeaban desviar el trazado del ferrocarril para beneficiar tierras adquiridas de forma ilícita, incluyendo propiedades que pretendían arrebatarle al señor Elías y a otras familias humildes?» Las palabras cayeron como un martillazo, y el silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que parecía a punto de estallar. En la mente de don Ramiro, el pánico comenzaba a devorar cualquier intento de defensa. Sabía que estaba atrapado, sus planes expuestos a la luz pública. Uno de sus cómplices, el coronel Borges, intentó escabullirse por la parte trasera del almacén, su rostro pálido y sus pasos apresurados. Pero al doblar la esquina se encontró de frente con el sargento Cruz, un oficial local que bloqueaba su camino. «¿Tú sabías de esto?», preguntó el facendeiro con desesperación. El sargento Cruz, con un tono que no admitía discusión, respondió: «No todo, pero lo suficiente para no interponerme en lo que está pasando». Sus palabras eran una sentencia. En la plaza, la multitud crecía y los rostros que antes miraban a Elías con desprecio, ahora lo observaban con asombro y un respeto renuente. Entonces, un momento inesperado captó la atención de todos. Clara, a quien muchos creían aún escondida o sometida, salió de la iglesia del brazo de Padre Lino, un hombre de rostro bondadoso pero firme. «Esta muchacha», anunció el sacerdote con voz clara, «arriesgó su vida para traer pruebas de crímenes que afectan a cada familia de este pueblo». Clara mantenía la cabeza alta, sus ojos enfrentando las miradas, sin titubear. Entre la multitud, su padre avanzó hacia ella con furia, pero el fiscal intervino: «No lo haría si fuera usted. Ella ya nos ha dado detalles suficientes sobre cómo falsificaron títulos de propiedad». Un telegrama fue entregado al doctor Quintela. Su rostro perdió todo color al leerlo. El periodista sonrió. «La Orden de Abogados de la capital está muy interesada en saber cómo un licenciado expulsado por mala conducta ahora sirve como juez». 6 meses después de aquel día que sacudió los cimientos de Vila Serena, el sol amaneció sobre un pueblo irreconocible. La estación de tren, que una vez fue solo un rumor usado para engaños, ahora se alzaba imponente en el límite de las tierras de Elías. Lo que había sido un pedazo de suelo seco se convirtió en el corazón de una nueva ruta comercial. Una decisión de la Compañía Ferroviaria Imperial tras descubrir que el trazado propuesto por los corruptos era inútil. Elías observaba desde su porche cómo los vagones llegaban cargados, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Había luchado por esa tierra sin saber que sería la clave de un futuro mejor. La humilde cabaña ahora compartía el terreno con una pequeña escuela, construida con esfuerzo colectivo. Lo que comenzó como clases improvisadas bajo un árbol para unos pocos niños rechazados, pronto se convirtió en un lugar de esperanza. Clara, que había pasado de ser vista como mercancía a una figura de fortaleza, enseñaba allí con una determinación silenciosa. En su mente aún resonaban los ecos de un pasado de humillación, pero cada día, frente a esos niños, le recordaba que su lucha había valido la pena. No solo había encontrado su libertad, también había ayudado a otros a encontrar la suya. Las risas de los alumnos curando heridas. «Jamás imaginé que estaría dando clases», confesó ella una tarde a Elías,
quien martillaba tablas para construir más pupitres. Él levantó la mirada con una sonrisa cansada pero genuina. Siempre supe que tenías fuerza dentro de ti, Anne, solo necesitabas espacio para dejarla salir. Sus palabras la hicieron detenerse. Ese espacio no solo se lo había dado él, sino también la lucha compartida. Mientras tanto, los que una vez dominaron Vila Serena enfrentaban las consecuencias. Don Ramiro languidecía en una prisión provincial. El doctor Quintela, el falso juez, había huido, pero se rumoreaba su captura. Señor Valerio perdió su almacén y el padre de Clara vagaba ignorado, su orgullo hecho pedazos. Esa noche, durante una cena que reunía a los aliados, Elias, Clara, doña Amelia, el telegrafista, el sargento Cruz y otros vecinos valientes, dona Amelia trajo noticias. Llegó respuesta de la capital, anunció, entregando una carta. Era del profesor Matías, el viejo mentor de Elías. Aceptaron nuestra propuesta para expandir la escuela. 15 becas para los jóvenes de aquí, 15 vidas, con un futuro por delante. Clara sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de una esperanza que por fin sentía real, tangible, floreciendo en la tierra que antes solo había conocido el sufrimiento y la injusticia. El futuro parecía brillante. Al día siguiente, el primer tren de carga hizo su parada oficial. El nuevo intendente, señor Abreu, un comerciante honrado elegido por votación, habló de progreso. Sin embargo, los ojos de muchos estaban puestos en Elías y Clara, discretos en un rincón. Una anciana se acercó a Clara. Gracias a ustedes, mi hijo consiguió trabajo en la estación. Nunca lo habrían aceptado antes. La joven sintió un calor en el pecho. Mientras caminaban de regreso a casa, Elías reflexionó: Anne, eso es lo que no entienden de la justicia. No se trata solo de castigar, sino de construir algo mejor sobre lo que dejaron roto. Clara contempló la villa. Las luces comenzaban a encenderse. Un signo de vida que antes le había parecido tan lejano. Revivió el día del tablado, el deseo de venganza que ahora parecía pequeño. Antes solo quería que todos sufrieran como yo, admitió. ¿Y ahora? Preguntó él. Ella sonrió. Ahora sé que la libertad de verdad es hacer un lugar donde todos puedan sentarse a la misma mesa. Miró a Elías, que había arriesgado todo por ella. No por lástima, sino por un principio inquebrantable. Intentaron hacernos creer que no valíamos nada, dijo ella, y terminamos demostrando que nuestro valor nunca estuvo en venta. Completó él. Habían transformado no solo su propio destino, sino el de un pueblo entero. En las aulas de la escuela, mapas y libros prometían futuros antes impensables. Donde antes se trazaron planes de explotación, ahora un consejo de personas diversas discutía mejoras para todos. Elías solía decir a sus alumnos la verdadera revolución no es derribar muros, sino construir puentes donde solo había abismos. Clara comenzaba cada ciclo escolar con una lección de su propia historia. Intentaron quebrarnos, pero olvidaron que a veces lo roto refleja la luz de una manera que lo entero nunca podrá. Vila Serena, antes un lugar de opresión, ahora era un faro de posibilidad, testimonio de que la dignidad puede florecer incluso en los suelos más áridos.